Argentina y el horizonte tan temido, convertirse en Venezuela. ¿Eso es posible? Venezuela vivió un proceso histórico muy específico en el que el petróleo, el Estado petrolero, tiene un rol clave. Víctor Mijares, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Hamburgo, venezolano, que hace años trabaja, investiga y enseña en la Universidad de los Andes en Colombia, va narrando este proceso detalladamente para marcar diferencias y acechanzas de ese proceso en la Argentina. Ahora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Víctor, estás con sede ahora en Colombia, ¿no? Sí, ya hace buen tiempo, ¿no? Claro. Profesor de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá. Bien. Víctor, en la Argentina se pone siempre como parámetro en la discusión pública acerca de la calidad democrática de nuestra realidad, Venezuela, el peligro de ir hacia Venezuela y el régimen chavista Maduro. ¿Cómo empieza ese camino que lleva a ese horizonte tan temido en algunas democracias en América Latina? Bien, yo creo que cualquier democracia tiene la posibilidad de fallar, de tener problemas, de ser minada incluso desde dentro. Sin embargo, también hay que llamar la atención al caso venezolano como un caso que yo no diría que es único, pero sí tiene ciertas peculiaridades en la región latinoamericana. Y esas peculiaridades tienen que ver muy particularmente con la economía política venezolana, con la altísima dependencia del petróleo que le permitió a Hugo Chávez llevar adelante un proyecto sin la participación y sin el contrapeso de la sociedad civil, sin el contrapeso de los empresarios. La economía venezolana antes de la llegada de Chávez ya estaba claramente dominada por el Estado. Chávez usó esa herramienta, usó el petróleo para llevar adelante una revolución que yo creo que no diría que sería imposible, pero sería muy difícil en cualquier otro país latinoamericano, sobre todo en países donde hay ciertos, más que los frenos institucionales, además de ello, los frenos por parte de la sociedad, los frenos por parte de sistemas partidistas, los frenos por parte de una sociedad civil que se pueda resistir. En el caso venezolano eso era muy difícil, precisamente por esa estructura en donde la sociedad dependía del Estado en lugar de ser el Estado el que dependía de la sociedad. Es decir, que de alguna manera la matriz productiva tan basada en el petróleo y el petróleo tan controlado por el Estado fue el campo fértil para ese camino desde aquella Venezuela a la Venezuela de hoy. Sí, es que cuando miras la evolución de la economía política venezolana y en los mejores momentos de la democracia venezolana, recordemos que la democracia venezolana fue un experimento que duró algún tiempo, duró casi una generación como un experimento exitoso, un experimento que atrajo a muchos inmigrantes, ¿verdad?, tanto de Europa como de América Latina, y fue un experimento muy curioso porque era un estado petrolero democrático y eso no es usual, sobre todo en el tercer mundo no era usual. Ese experimento fue un experimento que estaba montado sobre petróleo, pero la misma ambición, la misma búsqueda de ese nacionalismo petrolero, en el caso venezolano, hizo que a mediados de los 70 se diese la nacionalización y comenzamos a ver un efecto bastante paradójico. El crecimiento, la expansión del ingreso total en Venezuela, pero también la expansión de la población y una expansión que vino acompañada de nuevas demandas, pero un Estado que no podía satisfacerlas todas, pero que sin embargo quería satisfacerlas todas, porque el sistema de partidos, digamos, estaba diseñado para sostener una democracia que básicamente se sostenía, digamos, haciendo equilibrio sobre un barril de petróleo, ¿no? Claro. Y cuando caen los precios del petróleo, aumenta la población, aumentan las demandas, nos enfrentamos a un déficit que trajo como consecuencia ese desprestigio de los partidos y, digamos, la materia prima ideológica para el surgimiento del chavismo. Víctor, ¿en qué momentos históricos, entre qué año y qué año se da ese experimento democrático exitoso, la época dorada de la democracia venezolana? Básicamente entre 1958, con la caída de la última dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, hasta aproximadamente el año 76, 78, que vamos a ver una expansión importantísima de la economía venezolana, además acompañada de altísimos niveles de calidad democrática. Todos los indicadores que manejamos en ciencia política nos dicen que efectivamente Venezuela se salía de la media latinoamericana en cuanto a democracia, que participaba y trataba de un poco de
de exportar esa democracia a través, por ejemplo, de mecanismos como la doctrina Betancourt, tratando de bloquear gobiernos autoritarios, tanto de derecha como de izquierda. Pero además con una atracción importante de inmigrantes, no solamente inmigrantes latinoamericanos, muy especialmente desde Colombia, Perú, Ecuador y algunas personas que venían huyendo de las dictaduras en Argentina, en Chile. Los exilios de argentinos en Caracas son conocidos, sí. Por supuesto, digamos, yo tuve varios profesores en ciencia política y en derecho internacional argentinos, digamos, y chilenos, ¿no? Con los cuales uno siempre mantuvo esa relación muy estrecha y que además conocían muy bien no solamente la dinámica política del Cono Sur, sino además todo el entramado del derecho internacional, sobre todo humanitario. Pero además una importante llegada de inmigrantes del sur de Europa, particularmente de Italia, de España y de Portugal, muchísimos. Entonces, ese experimento entre el 58 y el 76-78 coincide con expansión del petróleo, expansión de la demanda petrolera mundial y coincide también con una... Sí, a ver, completa esa idea, por favor. Sí, y coincide también con unos acuerdos en los cuales el Estado venezolano iba adquiriendo mayor control sobre la renta, pero no sobre la industria. Cuando se nacionaliza la industria, comienzan ciertos problemas, porque la nacionalización permitió la partidización de la industria petrolera. Claro. Y eso en un periodo que nos lleva hasta los, digamos, de 20 años de esa partidización, en donde va a haber tensiones, y el ajuste final en los años 90 para tratar de generar una industria petrolera que estuviese, digamos, que funcionase como una industria privada, generó entonces las condiciones perfectas para que Chávez pudiese atacar esa industria y decir que era un Estado dentro del Estado. Ahora, ¿qué otros indicadores decías que en esos momentos interesantes en términos de la calidad democrática venezolana hubo una serie de indicadores que reconocen los cientistas políticos que, bueno, eran un dato de que la democracia funcionaba bien? Bueno, la atracción de exiliados o de inmigrantes de distintos puntos de América Latina y de Europa. ¿Y qué otra cuestión importante para considerar que hay calidad democrática en esa Venezuela de esos años? Bueno, el tema de la participación política era importantísimo. Es decir, los partidos políticos, obviamente se generó un sistema bipartidista que de algún modo terminó afectando la propia calidad democrática, pero en su momento eran partidos que tenían una amplísima representación con una amplísima participación política. Pero además, en cuanto a los problemas que resolvía esa democracia, y eso quizás fue uno de sus fallas, ¿no? Era una democracia que permitió un ascenso vertiginoso de una clase media. Venezuela, en la primera mitad del siglo XX, era de los países más pobres de América Latina, y en la segunda mitad se convierte en uno de los países más ricos, si no el más rico de América Latina. Esa volatilidad, de algún modo, sirvió para sostener la democracia, ese experimento por algún tiempo, pero, insisto, era muy volátil, claro. Se aumentaron las expectativas y no había una base sólida para eso. Esa base estaba montada sobre petróleo y montada sobre esa volatilidad de los mercados internacionales y el interés de los partidos políticos por ganar nuevas elecciones. Claro. Ahora, Víctor, si uno piensa en términos institucionales, la idea de que por un lado está la esfera económica de una sociedad y por otro lado la esfera institucional, el Estado de Derecho, ¿no? Como se conceptualiza. ¿En qué momento, en ese pasaje de esa democracia más consolidada hacia lo que va a dar lugar a la llegada del régimen chavista, empieza a haber indicios de que el Estado de Derecho empieza a tener fragilidades, no ya en la esfera económica, sino el Estado de Derecho? Las instituciones, obviamente, en esta situación parecían bastante sólidas en el caso venezolano. Había obviamente algunas denuncias que venían de los años 60 particularmente con respecto al uso de la fuerza por parte del Estado contra las guerrillas, sobre todo urbanas, pero las guerrillas que se dieron en los años 60 en Venezuela, que tuvieron una duración muy corta, distinto al caso, por ejemplo, del vecino de Colombia, claro. Una duración muy corta y que fueron rápidamente aplastadas, precisamente por esa centralización del Estado. Pero más allá de eso, se asumía que las instituciones cumplían con el Estado de Derecho, que más allá de esas denuncias por parte de ciertos factores de izquierda, había efectivamente una mejora en la calidad de vida y obviamente en el tratamiento del Estado de la sociedad, el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, hay un problema, y el problema es que al aumentar las demandas, aumentan las protestas y no hay capacidad institucional, ni económica, ni institucional para solventar esas demandas. Y entonces llegamos hasta un punto que podríamos decir que es el punto, digamos, el cenit
raíz de esa crisis, y es precisamente en febrero del 89, el conocido como el Caracazo, que fueron movimientos, digamos, masivos de personas en las calles con el descontento social y que fueron fuertemente reprimidos, ¿verdad? Y todavía no se sabe exactamente cuál es el número de personas que murió en aquel año 89, sobre todo en febrero. Y eso va a generar entonces un quiebre en esas instituciones. ¿Quién era el Y presidente el de Venezuela desprestigio de los... en ese momento? 25 días llevaba en el poder Carlos Andrés Pérez, el mismo presidente que había nacionalizado el petróleo y que había sido de algún modo ese artífice de lo que se conoció como la Venezuela Saudita, esa Venezuela muy rica. Pérez, de ser un estatista orientado por el nacionalismo petrolero y por la expansión del gasto público, se convierte entonces en un reformista neoliberal, ¿no? Y eso genera unas tensiones tremendas en cuanto a su propio electorado, que se siente insatisfecho por eso, y allí comienza entonces, o se hace evidente, la ruptura de la clase media con los partidos tradicionales, la clase media con los partidos políticos. Y esa misma clase media, 10 años después, va a ser la clase media que va a llevar a Chávez al poder. Ahora, muy interesante, ¿no? Esa especie de desapego, ¿no? De quiebre, de credibilidad de los partidos políticos y de un presidente que había sido nacionalista se convierte de pronto en el presidente ajustador, diríamos, en Argentina, y una clase media que reacciona. Ahora, 10 años después, ¿qué se agrava para que Venezuela finalmente se decida por el régimen chavista? ¿Qué se agrava en términos institucionales, en la calidad de esa democracia? Mira, esa es una democracia que a partir de esa ruptura va a llevar al presidente Pérez a un juicio político que lo separa del poder en el 93. Hay una situación de inestabilidad, un interinato constitucional de un año por el presidente Ramón J. Velázquez, y eventualmente gana las presidenciales un expresidente, que es Rafael Caldera, pero esta vez no con el Partido Social Cristiano, COPEI, que había sido su partido bandera, del cual él había sido fundador, sino con una coalición de partidos de izquierda. Ya aquí comenzamos a ver que efectivamente hay esa izquierda que estaba relegada, que no tenía capacidad ni de tomar el poder por las armas, ni de tomar el poder electoralmente. Tiene por primera vez, una izquierda por supuesto más democrática, tiene por primera vez la posibilidad de crear una coalición y poner como estandarte a un expresidente que, bueno, tenía un prestigio como un hombre conciliador, un hombre culto que podría llevar adelante a Venezuela y estabilizarla. Pero esa estabilización trajo también, digamos, estuvo acompañada de un ajuste no tan drástico como el que había planteado Pérez en su segundo gobierno, pero un ajuste que, entre otras cosas, generó la apertura petrolera. Y allí comenzaron a abrirse entonces las aguas para que se generara un canal para una propuesta de ruptura de ese sistema partidista que se veía como un sistema que estaba corrompido, que no era representativo. Víctor, y con la caída... A la apertura petrolera te referís al ingreso de capitales privados al Exactamente, mercado, que desde el 76 estaban fuera del juego y que Venezuela había convertido, entonces, digamos, el Estado tenía un monopolio petrolero. Allí, con unas instituciones muy, muy endebles, con unos casos de corrupción que se habían gestado y se habían hecho evidentes desde los años 80, comienza entonces, digamos, toda esta bola de nieve, ¿no? En contra de lo que se había establecido como el sistema bipartidista, que ya se había quebrado, pero que se seguía culpando a la clase política tradicional de ser una clase política que no respondía a los intereses nacionales. La idea del que se vayan todos, ¿no? Que en la Argentina se vivió en 2001 y que resuena en algunos contextos en este momento. De manera que hay una presión, hay un debilitamiento de esa matriz productiva, hay una tensión ahí, hay una clase política que empieza a ser sospechada de corrupción y hay una presión de la calle. Pero la pregunta es esta, en términos de reglas del juego democrático, ¿cuánto se respetan? ¿Las elecciones son creíbles? ¿El Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo? ¿El Poder Legislativo tiene la capacidad de generar leyes creíbles? Eso, institucionalmente, en esos años más críticos que ya se van acercando hacia la llegada de Chávez decidido a instalarse en el escenario político venezolano, ¿cómo se quiebra o se sostiene?
Antes de llegar a ese punto, Sí. porque es un punto importante y sobre todo tiene mucho que ver con el desprestigio del Congreso en aquella oportunidad, que obviamente era una representación de los partidos, hay que tomar en cuenta algo que es fundamental. Recordemos que en el 92 hay 2 intentos de golpe de Estado. Ya nos está diciendo que no solamente hay descontento social, digamos, por parte de una clase media, sino que esa clase media, también representada en el sector militar, hay descontento, hay un desapego, hay un interés por subvertir ese orden, y el que se vayan todos, ¿verdad? Comienza entonces a principios de los años 90 en Venezuela y se manifiesta incluso militarmente, con 2 intentos de golpe de Estado que fueron bastante cruentos, pero que fueron aplastados por las fuerzas leales. Ahora bien, esa ruptura comienza a generar sospechas dentro del Estado, civiles, militares, izquierda, derecha, la sociedad civil frente al Estado, el sector público petrolero, digamos, tratando de buscar inversiones extranjeras. Y en toda esta situación, obviamente, el militar golpista, el que lideró uno de esas intentonas, que fue Hugo Chávez, haciendo campaña sobre esa base. Ahora bien, Chávez se hace con el control y se hace con el apoyo de importantes sectores económicos e incluso de medios de comunicación que lo apoyaron en su momento, como parte de esa respuesta. En materia operativa, en materia de credibilidad de las elecciones, también se genera algún tipo de sospecha, porque en las elecciones de 1993, aunque no hay evidencia de que haya sido así, queda en la opinión pública la idea de que el Tribunal Electoral le dio la victoria a Caldera por encima de Andrés Velázquez, que era el representante, digamos, de los sindicatos mineros en aquel momento, de siderúrgicos en aquel momento, básicamente para establecer una situación de estabilidad que con la izquierda no se iba a lograr. Eso, junto con el desprestigio de los partidos políticos, desprestigio del Congreso, intentos de golpe de Estado, nos da un cuadro en donde efectivamente lo que faltaba fue lo que pasó. Algo muy externo, que es esa crisis financiera asiática que tumba los precios del petróleo y deja a Hugo Chávez en las puertas del poder. Ahora, Hugo Chávez era un militar, es decir, el partido militar, lo que en la Argentina denominamos el partido militar, tenía una capacidad operativa y una importante legitimidad en la población para poder concretar esa sustitución, digamos, de tipo de clase política encumbrada en el poder. Sí, en aquel momento las instituciones que tenían más prestigio en Venezuela eran la Iglesia Católica, Petróleos de Venezuela, y por su eficiencia, digamos, empresarial, y las Fuerzas Armadas. Claro. Ahora, hay que dejar algo en claro, ¿no? Los militares venezolanos eran muy distintos a los militares argentinos o los del Cono Sur en general. Es decir, ese partido militar en Venezuela había mutado muchísimo desde la transición en los años 50. Y esa transición generó unas Fuerzas Armadas mucho más populares, si se quiere, ¿no? Mucho más consustanciadas con la población, mucho menos elitescas y mucho más, insisto, populares e incluso mucho más mestizas, ¿no? Claro. Mucho más propias desde allí. Y eso generó, obviamente, digamos, que las Fuerzas Armadas la carrera militar se convirtiera en una carrera de ascenso socioeconómico, en donde ya no había grandes familias militares, sino muchachos de barrio, muchachos del pueblo, ¿verdad?, que comenzaban a hacer carrera y llegaban oficiales. Y Hugo Chávez es parte de esa camada. Claro, un partido popular. Sí. En términos, si uno lo piensa como partido político, era un partido popular, el partido militar. Para ir terminando, Víctor, esa llegada decidida de Chávez al poder, ¿intenta plantear una salida democrática inicial o es directamente se avisora como una deriva dictatorial? Pero hay muchísimas voces que van a llamar la atención acerca del origen de Chávez por ser militar, por haber participado en golpes de Estado, por su conexión con Cuba. El primer viaje que hace Chávez cuando sale liberado en el 94 es a La Habana, en donde lo reciben con un protocolo de Estado, lo cual es bastante llamativo en aquel momento. El discurso de Chávez en la Universidad de La Habana es también ya de una vez mostrando algunas cartas revolucionarias. Sin embargo, ese apoyo, digamos, de algún modo se pensó que, y buena parte de la población lo pensó así, y los sectores económicos que lo apoyaron lo pensaron así, que Hugo Chávez de algún modo, podría de algún modo ajustarse a los mecanismos constitucionales, podría ser una ruptura pero dentro de la Constitución, una ruptura pero dentro del sistema. Pero claramente no fue así. Chávez iba por mucho más. Siempre recordemos, yo siempre hago mención a esto, recordemos que Chávez siempre tuvo en contra al menos al 40% de la población. No fue una cosa, no fue avasallante la victoria de Chávez ni el dominio de Chávez. El problema, en este
este caso es que la propia estructura centralizada del poder en Venezuela, por el tema petrolero, por el hiperpresidencialismo, generó obviamente una presidencia muy poderosa que incluso con una oposición tan fuerte en contra pudo avanzar e incluso hacer una revolución en Venezuela. Claro. Y finalmente, Víctor, ya Chávez instalado en el poder, en su ingreso al campo político de una manera ilegítima en términos de las reglas estrictas de la democracia, ¿en qué momento hay un indicio claro de que ese camino iniciado por el chavismo no va a concluir en una Venezuela más democrática? Bien, sí, Chávez llega por vía constitucional, es elegido democrática, legal y legítimamente, y sin embargo desde el primer momento comienza a haber pequeñas rupturas, es decir, la ruptura democrática en Venezuela fue un proceso lento, un proceso, digamos, paso a paso y no siempre lineal, algunas veces incluso con algunos reveses, pero el primer decreto de Hugo Chávez fue llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que no estaba en la Constitución, por ejemplo, pero que por el peso de la opinión pública, por el peso de la victoria electoral, por el apoyo y la respuesta un poco blanda que da la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, se permitió entonces que se avanzara. De algún modo allí también hubo cierta aquiescencia por parte de otros poderes que no se sentían tan poco representativos y tan poco legítimos que aceptaron que Chávez comenzara a cambiar las reglas del juego. Ahora, ese fue un proceso muy, muy lento. ¿Qué buscaba Chávez con ese llamado a la Asamblea que no estaba contemplada? Cambiar la Constitución para cambiar las reglas del juego político en Venezuela. Ahora bien, como se hacía por medio de mecanismos electorales, entonces se asumió que no era antidemocrático. Claro. Y eso generó, digamos, poco a poco una erosión en el sistema democrático. La forma en la cual fue electa esa Asamblea Nacional Constituyente fue claramente hegemónica y el sistema electoral fue hegemónico por el propio diseño, y eso generó entonces un producto que fue la Constitución de 1999, que era básicamente el proyecto que Chávez le presentó a esa Asamblea Nacional Constituyente y digamos, frente a la cual no tuvo casi frenos. Claro. Muy interesante, Víctor, realmente conocer en detalle este proceso para ver, las enormes diferencias que vos planteás de un Estado petrolero, es decir, el peso que esa conformación tiene en el proceso político venezolano, pero también los signos de alerta que puede haber en términos del manoseo, digamos, de las reglas estrictas de la democracia. Muchísimas gracias, realmente. Muy interesante. Siempre a la orden. Un placer.